Muy buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el biólogo Richard Guaranca. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas y en este ciclo voy a enseñar el curso de Anatomía Humana. Este es un ciclo regular 2020 muy especial porque estamos haciendo clases virtuales debido a la pandemia del COVID-19, que hay tantos problemas en nuestra ciudad y el mundo entero. Este curso lo vamos a dictar cuatro profesores. El que les habla, Richard Guaranca, el profesor Octavio Bustamante, el profesor Jorge Arriategui y el profesor Jack Moncal. Este curso es muy amplio, es bastante amplio. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer cosas resumidas y poder llevarles a ustedes el conocimiento básico para que ustedes sepan un curso de anatomía para su examen de admisión o examen de la PREG o cualquier otra universidad que ustedes den examen. Tengan en cuenta que al ser un ciclo especial, virtual, la manera como se les va a enseñar va a ser directamente mediante videos, ¿no? En la cual hemos preparado los profesores que les vamos a brindar y ustedes van a tener que revisar constantemente para poder revisar con sus libros que ya tienen ustedes y hacer una especie de resumen, repaso y constantemente y ustedes puedan ya seguir preparándose para el examen de este ciclo regular 2020. Eh, esta semana me toca a mí, la otra semana toca a otro profesor, así que constantemente vamos a estar cambiando, rotando profesores para que ustedes también tengan vean la posibilidad de que conozcan a todos los profesores y pues ustedes también decidan estudiar algo provechoso. El tema de anatomía vamos a dividirlo en cuatro aspectos. Uno, lo que es la definición básica, que vamos a hablar, un poco de clasificación. Dos, un breve historia de la anatomía, que vamos a narrarles rápidamente. Luego vienen los planos anatómicos con las posiciones anatómicas. Y un cuarto punto es un pequeño cuestionario que le vamos a brindar por el WhatsApp para que ustedes puedan resolver con ayuda de nosotros. Tengan en cuenta que son 2 horas de clase de anatomía y ustedes van a revisar este video aproximadamente de 30 minutos y luego de eso estamos en contacto por WhatsApp para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de pregunta durante el tiempo que corresponda a este curso. El cuestionario tienen que realizarlo durante este proceso y cualquier duda estamos comunicándonos por medio de WhatsApp. Entonces, empecemos un curso. Entonces, vamos a iniciar con conceptos básicos acerca de la anatomía. ¿Qué es la anatomía? La anatomía es una ciencia desde hace muchos años ya formada que estudia principalmente las estructuras externas e internas de todos los seres vivos. La anatomía no es solamente de humanos, la anatomía también es una ciencia que abarca a cualquier ser vivo, es decir, que podemos encontrar anatomía animal, anatomía vegetal, anatomía humana, anatomía de insecto, anatomía de una bacteria, es decir, cualquier ser vivo que es estudiado tiene su estructura interna y externa y es estudiado. Entonces, este curso solo se está enfocando en lo que es anatomía humana, o sea, vamos a estudiar tanto internamente como externamente al cuerpo humano de una manera pues virtual y mediante clases teóricas, no prácticas. La palabra anatomía deriva del griego ana, que significa por medio de o entre, y la palabra teinen, tomos o tecnos, que significa corte o disección. Esto significa que, por etimología, la anatomía es la ciencia que estudia principalmente lo que es cortar y separar para poder observar las estructuras. Se tiene que abrir estructuras para poder observar, ¿no?, lo que hay dentro. Y eso es por lo común lo que es la anatomía. Y aparte que estudia la forma, la relación y la disposición y todos los componentes de un cuerpo en sí. Eh, Hay una palabra muy básica para estudiar anatomía, que es la disección. Si la persona que estudia anatomía, que son estudiantes de medicina, los que son de odontología, estomatología y otros que practican, tienen que realizar disecciones para poder observar las estructuras que están dentro. ¿Cómo yo voy a conocer qué es lo que de qué está hecho un cuerpo si yo no lo abro? Entonces, esa es la primera parte que se tiene que hacer, la disección. Por eso es que esta palabra disección siempre es aplicado para todo proceso anatómico. ¿Cómo se clasifica la anatomía? La anatomía tiene varias formas de clasificarse. En este caso vamos a ver que existen varias anatomías desde el punto de vista.
como la anatomía estructural, la topográfica, la anatomía comparada, la fisiológica, la clínica y la patológica. Cada uno de ellos tiene un significado diferente. Por ejemplo, la anatomía estructural es la que estudia principalmente todo lo que es la parte de la conformación del cuerpo, de cómo está hecho, cuántas partes tiene, qué regiones tiene y todo esto. La topográfica viene a ser principalmente la anatomía que estudia a meticulosidad las regiones principalmente del cuerpo humano. La anatomía comparada es la que estudia las diferencias o semejanzas con los animales, y eso lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Bueno, la patológica estudia las enfermedades, la clínica estudia todo lo que es procesos para el diagnóstico, y la anatomía fisiológica es lo que son funciones. Vamos a enfocarnos en algunos básicos nada más. Por ejemplo, la anatomía estructural, ¿no? Estudia desde el punto a nivel celular, tisular y también lo que es orgánico. Quiere decir que va a estudiar todo lo que compete al cuerpo humano, desde sus células hasta los tejidos y órganos, o sea, toda la conformación. La anatomía del desarrollo viene a ser la ciencia que estudia el desarrollo de este caso del humano, desde su concepción hasta su completo desarrollo. El término de anatomía de desarrollo también es conocido como biología de desarrollo, ¿ya? O la famosa ontogenia. Entonces estudia un individuo desde su formación hasta su completo desarrollo. Hay también la anatomía radiológica, que tiene que ver mucho con la parte de diagnóstico y que ha ido mejorando con el paso del tiempo. La anatomía radiológica principalmente tiene que estudiar las estructuras del cuerpo mediante la ayuda de, en este caso, rayos X, tomógrafos, resonancias, todo eso. Mientras mejor se conoce cómo está el organismo, mejor dará un diagnóstico el médico. Y la anatomía sistémica, por lo común, estudia todo lo que es el cuerpo dividido ya en sistemas o en aparatos, como sistema nervioso, sistema muscular, etcétera, etcétera. La anatomía fisiológica, como estábamos hablando antes, estudia todo lo que es las funciones desde nivel celular, nivel tisular y nivel orgánico. Es decir, la anatomía estudia la forma, la estructura, y la fisiología estudia las funciones. Mediante la anatomía yo puedo conocer la forma de un órgano, mediante la fisiología yo puedo conocer para qué sirve ese órgano, cuál es su función de ese órgano. La anatomía comparada, como lo ven ustedes ahí, trata de relacionar estructuras morfológicas, anatómicas del humano con respecto a los animales. Quiere decir que podemos tener órganos muy similares en función o muy similares en origen, y eso conlleva pues a respuestas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué en común tenemos el humano con un primate? ¿Qué en común tenemos el humano con otro mamífero? Este es lo que estudia la anatomía comparada. También hay una forma diferente de clasificar una rama de la anatomía humana. Está la anatomía regional y está la anatomía sistémica. La anatomía regional es la anatomía que estudia el cuerpo humano dividido en regiones, y se tienen 7 regiones diferentes, las cuales son cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y el perine, miembros superiores y los miembros inferiores. Es decir que para mejorar un estudio del ser humano, este humano debe ser dividido en 7 partes. Cada parte es estudiada en las universidades o lugares donde se enseña anatomía. ¿Qué es estudiar cabeza, por ejemplo? Estudiar cabeza no es tan fácil como uno piensa. La cabeza implica muchas partes y estructuras. Quiere decir que si yo saco la piel de mi cabeza y empiezo a estudiar la parte interna, tendría que estudiar los músculos. Quiere decir que tengo que saber el nombre de todos los músculos, el tamaño de los músculos, la forma de los músculos, quién mueve los músculos. Quiero saber cuáles son las arterias y venas que pasan por mis músculos o por mi cabeza. También, si saco los músculos, voy a encontrar cráneo. El cráneo está formado por huesos. El nombre de todos los huesos, forma de los huesos, tamaño de los huesos, forma de cómo se juntan los huesos y todo eso. Si saco los huesos, voy a encontrar cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, protuberancia y todo eso. Entonces, todo eso engloba un examen en la universidad. Entonces, conocer todo eso. Lo mismo, por cuello, igual músculos, huesos, arterias, venas, todo. Tórax, lo mismo, órganos, pulmones, músculos, huesos, todo, igual sucesivamente con los demás órganos.
Entonces, la forma como se enseña anatomía en las universidades son regional. Ahora, la otra anatomía sistémica o descriptiva estudia al cuerpo humano ya no dividido en regiones, sino dividido más que todo en sistemas, ¿no? Y hay aproximadamente, según los libros, 11 sistemas en el cuerpo. Estos 11 sistemas son digestivo, respiratorio, excretor, reproductor, tegumentario, endocrino, muscular, esquelético, nervioso, circulatorio y órganos sentidos. Estos sistemas representan principalmente especialidades en algunos casos. Cada uno tiene una ciencia que lo estudia. Cada uno de ellos abarca un órgano o varios órganos que realizan alguna función en su cuerpo. Por ejemplo, ¿no? ¿De qué está formado nuestro sistema digestivo? Está formado por boca, esófago, estómago, intestino delgado y grueso. El reproductor, ahí está los ovarios si es mujer, o los testículos si es hombre, así sucesivamente. Entonces son 11 sistemas. Entonces, bajo estos dos aspectos se puede decir que la anatomía regional estudia al cuerpo humano por regiones y la anatomía sistémica estudia al cuerpo humano dividido en aparatos y sistemas. Correcto. Seguimos. Hablamos un poco acerca de la historia de la anatomía. Si nos preguntáramos quién fue el primer anatomista, no habría el nombre correcto, porque se considera al hombre primitivo de la edad de piedra como uno de los primeros anatomistas en el mundo. No porque hay escritos sobre eso, sino porque se encontraron muchos dibujos donde el hombre más o menos dibujaba o explicaba cómo hacía las traqueotomías, hacía diversos tipos de cortes al animal, ¿no? El caso del hombre cromañón empezó ya pues a tratar heridas, trepanaciones, etcétera, etcétera. Pero ellos son considerados los primeros anatomistas, entre comillas. Ya más adelante, en la época donde están los egipcios en Mesopotamia, ya se encontraron escrituras con informes donde indicaban pues el uso de algunas plantas medicinales y también se describían órganos para eso. Sigamos avanzando. En la época egipcia también se usaba mucho lo que es la momificación. Es decir, conocían mucho acerca del cuerpo humano para momificarlo, embalsamarlo y que esa momia perdurara por cientos y a veces miles de años, ¿no? En Perú no nos quedamos un poco atrás. Perú también tuvo sus culturas que practicaban anatomía. Por ejemplo, ustedes lo recordarán en su colegio, la cultura Paracas tenía dos tipos de estudios, ¿no? Las trepanaciones craneanas y las momificaciones. Ellos eran expertos en hacer momificaciones, ¿no? Entonces ustedes pueden ver la cultura Paracas, los fardos funerarios, y dentro de ellos se encontraban pues momias muy bien diseñadas, muy bien hechas, ¿no? Entonces también forma parte de nuestra historia. Seguimos. Grecia fue la cuna de la sabiduría. Grecia tenía mucho conocimiento, había ya los sabios en ese tiempo, y los griegos comúnmente se habían obsesionado por la belleza de su cuerpo. Tanto así que desarrollaron las Olimpiadas, ¿no? Y ustedes pueden ver en todas las esculturas de los griegos, no existe ninguna persona, pues, ¿cómo se puede decir, no obesa? Todos son de excelente cuerpo. En esta época resultaron muchos investigadores. Uno de ellos fue Hipócrates de Cos, que es el considerado padre de la medicina. Es uno de los principales conocedores de las ciencias médicas, ¿no? Profesor. Entonces, él decía que las enfermedades que la gente tenía no era pues de un índole de castigo divino, sino era por algún problema ambiental. A él se le asocia el juramento hipocrático, aunque no se sabe si él lo propuso, pero le dieron el nombre, donde todo médico cuando acaba su carrera tiene que juramentar, ¿no? Ante Hipócrates o ante la sociedad de que va a cumplir con el cuidado del paciente, ¿no? Antes de su propio beneficio. Aristóteles de Estágira es considerado uno de los hombres más sabios del planeta en ese tiempo también. El padre de la biología, el padre de la zoología, para algunos el padre de la anatomía comparada y también algunos le consideran como el padre de la embriología. Aristóteles se dedicó más al estudio de animales que de humanos. Entonces, de ahí viene pues el padre de lo que es zoología, de los animales. Pero también hizo estudios acerca de relacionar
los animales con sus estructuras corporales con los humanos. Por eso es que también se le considera como el padre de la anatomía comparada. Luego aparecieron, después de Aristóteles, dos griegos, uno es Herófilo de Calcedonia y el otro era Erasistrato de Ceos, quienes también hacían estudios, ¿no?, anatómicos. Valga recalcar que para esa época estaba prohibido la disección de cadáveres, estaba prohibido eso, porque era como un sacrílego, ¿no? Simplemente no lo permitían. Entonces, a Herófilo Calcedonio se le conoce como el padre de la anatomía científica, ¿no? Fue el primero en practicar sistemáticamente la disección de cuerpos, pero de cuerpos de cadáveres que no reclamaba, de criminales principalmente. Un preso se moría y su cuerpo no lo reclamaba y era ya para él un cuerpo de estudio. A pesar de que estaba prohibido eso, pero él hacía esas disecciones. Erasistrato de Ceos, de una manera similar, también estudiaba cadáveres y él es considerado como el padre de la fisiología. Ustedes recuerdan que fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los órganos, ¿no? Y obviamente en la misma época de Herófilo, ambos eran, ¿no? Eran, como se dice, rivales profesionales. Ellos estaban peleando quién podía describir mejor un órgano diferente. Pasaron muchos años y aparece Galeno, el famoso Claudio Galeno de Pérgamo. Galeno era muy famoso, era médico ya, filósofo también, y se dedicaba pues a ser médico de la realeza en ese tiempo. Lamentablemente Galeno pues casi todos sus estudios los realizaron en animales, no humanos, porque seguía la prohibición. Entonces ha publicado muchos libros, imagínense, 125 libros, de los cuales todos eran a base de animales que tenían similitud con los humanos, a veces de chimpancés, llámese de monos, llámese de cerdos, todo eso, ¿no? Entonces lo malo es que sus datos, por más que se consideraban equivocados, perduraron por más de casi 1400, 1500 años sin que esto pudiera cambiar. Esto debido pues a que tenía un poco de supuestamente poder dentro de ese grupo y casi todos sus escritos de él eran respetados y eran enseñados en todas las universidades. Nadie podía decir que lo que estaba haciendo, lo que hizo él estaba mal. Entonces pasaron muchos años y aparece ya pues estamos en la edad de 1500, aparece Andreas Vesalius. Andreas Vesalius es considerado el padre de la anatomía moderna para algunos. ¿Por qué? Porque él era profesor anatomista, también muy conocido. Entonces le invitan a hacer una especie de revisión del trabajo de Galeno, de sus libros de Galeno. Y él acepta y él publica una obra magistral que se llama De Humani Corporis Fabrica, ¿no? Libri Septemum, los 7 libros sobre la estructura del cuerpo humano, que en 1543 él lo publica y hace unas descripciones casi perfectas de lo que era el cuerpo humano. Se podría considerar que en ese tiempo ya estaba permitido la vivisección, la disección de cadáveres, por lo tanto sus estudios fueron muy buenos. Y gracias a este libro de Vesalius, es que el libro de Galeno pues queda un poco ya desfasado, ya no se le considera, y vieron los errores que había ahí. Por eso es que Andrés Vesalius para muchos es considerado el padre de la anatomía moderna y Galeno es considerado como el padre de la anatomía, ¿no?, antigua, más o menos de esa manera consideran. Correcto. Más información lo pueden encontrar en su libro, pueden estar leyendo, hay más, estamos haciendo solo unas explicaciones básicas para que ustedes después tengan un poquito más de tiempo, puedan revisar su libro y ahí vean más autores que están publicados. Como ustedes pueden ver, miren, es una operación que se realizaba en el tiempo. Si ustedes comparan con la actualidad, ninguno de esos médicos, estudiantes de medicina, usa una bata, no usa una mascarilla, no usan guantes. Entonces imagínense cómo había la mortandad en ese tiempo de las personas que quizás la operación resultaba perfecta, pero las bacterias y contaminaciones los mataban por una infección, ¿no? Para que más o menos vean cómo se operaban al tiempo. Bueno, seguimos. Ahora nos toca hablar acerca de los planos anatómicos. Eh, Esta parte es interesante porque nos permite conocer principalmente cómo podemos estudiar el cuerpo humano dividido bajo planos imaginarios. En primer lugar, vamos a ver
acerca de la posición anatómica. El cuerpo para ser estudiado debe tener una posición, y esa posición es como vemos en la figura superior, ¿no? Con una mirada neutral, no sonriente, con las palmas abiertas, con los pulgares opuestos, palmas abiertas, y también con las piernas más o menos juntas, ¿no? ¿Y por qué es necesario esto? Porque bajo esta posición es que se puede hacer una descripción anatómica perfecta. Yo no puedo agarrar un cadáver y ponerle de costadito, ponerle boca abajo o echado. Eso no es permitido para hacer una buena descripción anatómica. Correcto. Entonces, conociendo la posición anatómica, ya podemos ver los planos anatómicos. En este sentido, yo puedo encontrar tres tipos de planos anatómicos. Son solamente líneas imaginarias que uno se traza para determinar en qué posición puedo yo encontrar diferentes tipos de órganos en el cuerpo. Hay tres: el plano medio o también llamado sagital, el plano transversal, también llamado horizontal o axial, y el plano frontal o coronal, ¿no? Cada uno divide el cuerpo en dos partes, ¿ya? Eso lo pueden ver mayormente en su libro. Entonces, ustedes pueden ver ahí, son planos que cortan al humano imaginariamente y que podemos ver que cada plano corta en dos partes. Para mayor detalle, sigamos con la siguiente diapositiva. Por ejemplo, ¿qué es el plano medio sagital? Dice que es un plano vertical que corta al cuerpo, ¿no? Justo por la mitad, haciendo que este lado que está, ¿no? Es el lado derecho y este es el lado izquierdo. ¿Y por qué nos interesa conocer el derecho o el izquierdo? Porque cada lugar, ya sea derecho o izquierdo, tiene órganos, algunos órganos específicos. Por ejemplo, si yo preguntara en qué órgano se encuentra ubicado en el lado derecho de su cuerpo, hay muchos órganos. Uno de ellos es el hígado, que se encuentra en la parte derecha. Otro es el pulmón derecho, el testículo derecho, ¿no? Etcétera, etcétera. Igual, hay órganos que se encuentran ubicados en la parte izquierda del cuerpo. Por ejemplo, el vaso está en la parte izquierda, el pulmón izquierdo, también podemos encontrar los ovarios izquierdos, sí, una infinidad. Pero justo hay órganos que se encuentran en la línea media, justo en la línea media. La posición de esos órganos no son ni derecha, no son ni izquierda. Se le dice posición medial o, no, o sagital. Por ejemplo, ¿cuál es la posición de la lengua en ese sentido? Yo no puedo decir la lengua es derecha e izquierda, no tengo dos lenguas. Entonces solo tengo la lengua que está en la parte medial. ¿Cuál es la posición de la tráquea? No tengo dos tráqueas, tengo una sola tráquea y es la posición medial. Entonces, si consideramos eso yo puedo decir que fácilmente puedo clasificar a los órganos en base derecho e izquierdo. Ahora, ¿cómo clasifico según el plano axial, horizontal o transversal? Esta es una línea imaginaria que corta el cuerpo en dos pedazos, la parte superior y la parte inferior, ¿ya? La parte superior también se puede llamar parte caudal y la parte inferior, perdón, parte superior cefálica y la parte inferior caudal. Entonces, ¿qué significa? Que los órganos que se encuentran en la parte superior son como por ejemplo el corazón, los pulmones, el cerebro, el hígado, ¿no? Y lo que está en la parte inferior son como la parte como la vejiga, el útero en las mujeres. Entonces yo puedo ya ubicar un órgano si es superior o es inferior, ¿no? Y el último plano es el plano frontal o coronal. Es un plano que divide el cuerpo ¿no? En un lado anterior, ¿no? Y en un lado posterior. Todo lo que está en la parte anterior o ventral del cuerpo, ¿no? Es como por ejemplo tu lengua, es como por ejemplo tu hígado está en la parte anterior, o posterior es por ejemplo tu médula espinal, o por ejemplo también tus riñones, está en la parte posterior. Entonces, eso permite pues que uno sepa en qué parte están sus órganos, ya sea anterior o posterior, usando el plano frontal. Entonces, si uno quiere ubicar un órgano usando los tres planos, ¿no? Los tres planos, entonces tendrías que ver si es superior o inferior, es derecho o izquierdo, o es anterior o posterior. Para eso le vamos a hacer unos ejemplos en las preguntas para que más o menos lo entiendan. Correcto. Ahora, no solamente se habla de planos, también hay posiciones en el cuerpo.
¿no? Esto permite más o menos conocer cómo se puede describir el cuerpo humano. Ustedes lo habrán visto, el famoso decúbito dorsal, es cuando está de espalda, el decúbito ventral, el decúbito lateral, la posición de Fowler y la posición de ginecológica. Esos de ahí también son posiciones para que más o menos ustedes lo tengan. Las descripciones con mayor énfasis están en su libro, lo pueden estar leyendo. Y también tenemos regiones corporales. Región de la cabeza, que tiene una gran cantidad de partes, ¿no? La parte oral, la parte, ¿no?, frontal, la región del cuello también, que lo pueden revisar en su libro. Y aquí en la parte abdominal es la que queremos un poquito entrar con mayor detalle. Existen 9 regiones en la cavidad abdominal, ¿no? Siendo de la parte superior a la parte inferior, ¿no? La parte derecha y la parte izquierda. El lugar donde se encuentra aquí el hipocondrio derecho es el hígado, luego está el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, bajamos al flanco derecho, el mesogastrio, flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Esto tiene que ver mucho con la posición de los órganos en la parte interna. Quiere decir, si yo les preguntara, una pregunta de un examen, ¿qué órgano se encuentra ubicado justo en el hipogastrio? ¿O qué órgano se encuentra justo ubicado en la fosa ilíaca derecha? O si te preguntara, por ejemplo, ¿no?, si alguna vez te han operado de apendicitis, ¿en qué lugar han hecho el corte? ¿En qué lugar de esa región corporal del abdomen? O si alguna vez has tenido un dolor de estómago, ¿en qué parte de la región abdominal lo has sentido? Entonces, eso te ayuda más o menos a tener un vocablo ya anatómico conociendo otras regiones. Correcto. Eso también pueden revisar en su libro. Ahí indica qué órganos se encuentran en cada una de las regiones. Correcto. Entonces, lo que nos queda ahora es simplemente revisen su libro. Le vamos a pasar un cuestionario para que ustedes puedan resolver unas 10 preguntas y luego, mediante el WhatsApp, podemos recabar las informaciones, dudas que ustedes tengan y lo podemos nosotros contestar durante este tiempo, ¿verdad? No se olviden, cuídense, no estén exponiéndose a las personas, usen mascarilla cuando estén saliendo y lávense bien las manos para evitar que esta enfermedad siga propagándose. Muchas gracias.